la política peruana. A veces chistosa, y otras veces, totalmente deleznable. Con un manejo, que por lo menos yo, definiría que a veces es muy bueno, creando bonanza económica y una buena sociedad. Como otras veces, es tan paupérrimo, que el humilde peruanito de a pie, tiene que dejar el país en busca de nuevas oportunidades. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, qué planean los que están a la cabeza de este país? ¿O tal vez qué tan jodido está el país políticamente hablando? Pues el día de hoy, y en las posteriores partes de este iceberg, lo vas a descubrir. Y te aseguro, mi querido espectador, que quedarás con la boca abierta. Ya me conocen, soy su querido servidor Arcamed 456. Y el día de hoy, les voy a narrar, la primera parte del iceberg de la política peruana. Pero antes de comenzar, le quería dar un especial agradecimiento a mi comunidad de YouTube, que con sus datos y sugerencias, me ayudaron a terminar este humilde iceberg. Y otra cosa, les quería dar un pequeño mensaje, antes de comenzar con la narración de los datos. Muy bien. Creo que está de más decir, que ha pasado un año que no subo un video. Y como ya se imaginarán, la razón de mi prolongada ausencia, es la misma de siempre. Me ausenté por el tema de los estudios de mi carrera universitaria. Sin mucho más que decir, que se venga la intro. Don José de San Martín. Fue un prócer argentino, que bajo ideas liberalistas que vinieron de Francia, por la Revolución Francesa de 1789, empezó a declarar la independencia en distintos países de Sudamérica. Entre ellos están por supuesto, Argentina, Chile, y claro que sí, también Perú. Con respecto al Perú, San Martín habría declarado la independencia del territorio peruano en el año 1821. De esta manera, San Martín habría declarado al Perú, como un estado protegido por él mismo, el 28 de julio de 1821. Luego de eso, en 1822, sucedería la tan famosa entrevista de Guayaquil, con Simón Bolívar, en donde se discutiría el futuro de Sudamérica, y haciendo especial hincapié en que sería de Perú en el futuro. En donde finalmente, se definiría que don José de San Martín, renunciaría a su cargo de protector del Perú, para darle ese cargo a Simón Bolívar, quien se encargaría de acabar con las tropas realistas restantes. Pero, dentro de la independencia del Perú en el año 1821, habría habido algo más turbio detrás. Tema el cual, se ahondará más a fondo, en la última capa del iceberg. Keiko Fujimori. Creo que ya todos aquí la conocemos. Pero si no es así, déjame darte una pequeña explicación de quién es. Fue la primera hija del expresidente Alberto Fujimori, que en su momento, habría tenido una participación muy activa en la política peruana, ocupando en primer lugar, el cargo de primera dama, durante el segundo gobierno de su padre Alberto. Posteriormente, también habría ocupado el cargo de congresista de la República, durante el período de los años 2006 al 2011. Pero el dato en sí, entra aquí. Keiko durante 3 períodos de elecciones consecutivos, habría tratado de ser presidente de la República, con su partido político, Fuerza Popular. En donde claro, ya todos sabemos la historia de cómo terminaron cada una de esas contiendas electorales. Siendo su última derrota, en las elecciones del año 2021, contra el profesor Chocano. Sin embargo, en algunas de sus campañas se habría caracterizado por hacer algunas cosas curiosas. Como por ejemplo, en la campaña del 2016, y en esta última del 2021, en donde en sus caravanas, empezó a regalar tuppers con el logo de su partido. En donde, adentro contenían distintas sumas económicas, que podían variar, desde los 10 soles, hasta los 100 soles. Y es así, que se creó el chiste popular, de que Keiko regalaba esos tuppers con plata para ganar votos. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Bueno, ya lo oyeron.
José Pedro Castillo Terrones, o más conocido como el profesor Chocano, basó toda su campaña, y por supuesto todo su período de mandato presidencial, en esa frase. Que bueno, no hay que ser muy inteligente, para saber cómo terminó ese mamarracho de gobierno. Con Pedro Castillo finalmente siendo vacado por el Congreso de la República, tras intentar disolver el Congreso, tras verse acorralado por distintas denuncias que habían en su contra. Que entre ellas estaban, intentar construir un helipuerto clandestino en la ciudad de Chota, intentar hacer un golpe de estado al Congreso, acusado de amañar las elecciones a su favor, entre muchas otras cosas más, que si las sigo diciendo, probablemente me lleve todo el video, así que sin más, sigamos con el siguiente punto del iceberg. Justamente, en pleno gobierno de Pedro Castillo, tras los cuestionamientos que había ante su gobierno, se habría solicitado una votación de vacancia en su contra por parte del Congreso. En medio de toda esta incertidumbre política, el Ministerio Público habría anunciado mediante su cuenta de Twitter que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios habría abierto un proceso por tráfico de influencias en contra del secretario general de la Presidencia, el señor Bruno Pacheco. Es así, que la mañana del 19 de noviembre del 2021, 4 fiscales mandados para hacer las diligencias correspondientes a la investigación, habrían entrado a la oficina de Pacheco, para poder acceder a documentos que revelen cualquier tipo de prueba, que sirva para poder tirarse el gobierno del Chocano. Y grande sería su sorpresa, al encontrar $20.000 en efectivo, dentro del water de su oficina. Pacheco se habría excusado diciendo que eran parte de sus ahorros, sin embargo, no le habrían creído. Posteriormente a esto, Pacheco se habría vuelto un colaborador eficaz de la Fiscalía Anticorrupción, para más que nada, evitar pasar muchos años en prisión, en donde presentaría pruebas cruciales, que resultarían con la caída del gobierno del Chocano, como por ejemplo. De ahí fue donde se sacó el famoso grupo de los niños en el Congreso, también dijo que Castillo habría recibido coimas por obras públicas, entre otras cosas. Es más, ahora que lo pienso, con toda la información que hay con respecto al gobierno del Chocano, se podría hacer un iceberg solo con eso. Díganme en la caja de comentarios, si les gustaría ver esto en un futuro. Tina asesina. Después de la vacancia de Pedro Castillo, el día 7 de diciembre de 2022, se habrían desatado distintas marchas, que estaban en contra de esta decisión. Y por sobre todo, la decisión de poner a Dina Boluarte como presidenta de la República. Cuando literalmente, era lo que correspondía, ya que esta era la primera y única vicepresidenta. Bueno, lo que clamaban los protestantes, era que ellos nunca habían elegido a Dina Boluarte como presidenta. Y claro, como siempre pasa, las protestas pacíficas, se terminan volviendo protestas agresivas. Por lo que evidentemente, las fuerzas de la ley habrían salido a reprimirlas. En donde lamentablemente, habrían volado alto algunas personas producto de estas marchas. Y es ahí, en donde la gente empieza a llamarla con este adjetivo. ¿Pero qué dices tú? ¿De verdad Dina Boluarte se merece ese adjetivo? ¿O simplemente es una exageración? Vuela alto PPK. Pedro Pablo Kuczynski. Para muchos, un personaje cuanto menos gracioso, y para otros, simplemente alguien que entró a la presidencia con un ligero grado de demencia senil. Bueno, PPK, habría sido por supuesto, uno de los presidentes más longevos en ocupar el sillón presidencial, y claro, también todo un personaje, por las cosas que hacía estando en el palacio presidencial. Como por ejemplo, aquella vez que organizó una rutina de ejercicio afuera de Palacio, junto a gran parte de su gabinete ministerial, y Martín Vizcarra. O aquella otra vez, que se puso a bailar cuando fue electo presidente de la República. Y claro, ¿cómo olvidar el famoso? No. Perfecto, señor. Pero bueno, no estamos aquí para hablar sobre eso, sino sobre el famoso, vuela alto PPK. Resulta que después de haber sido vacado por el Congreso, este tuvo que cumplir arresto domiciliario, en donde se enfermó, y se especuló durante todo ese periodo, que finalmente había volado a saludar a San Pedro. Pero no. Y cada que se puede, desde entonces, siempre en las redes sociales se para anunciando que este ha volado alto, y siempre es mentira.
Ahora, después de tanta broma, el día que vuele alto en serio, no sabremos si es verdad o no. El Vacunagate. Durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti, habría salido a relucir un escándalo monumental. Ya que el expresidente Martín Vizcarra, junto a otras 480 personas, en las que estaban incluidas su hermano, su esposa, funcionarios, 2 de sus ministras, algunos catedráticos de universidades, entre muchas otras personas. Bueno, en sí, todas estas personas de la mano de Vizcarra, habrían obtenido un lote ilícito de vacunas contra el cobicho, poco antes de que llegaran a nuestro país, a las manos de la población en general. Para que él no lo sepa, el lote de vacunas para toda la población habrían llegado en febrero de 2021, mientras que Vizcarra y su gente habrían obtenido las vacunas de manera ilícita, entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Lamentablemente, no ha habido sanción para lo que cometió Vizcarra. Por lo mismo, ahora él quiere relanzar su campaña presidencial. Bueno, solo quedará esperar a ver cómo le va. La hora cabana, o más conocida en el mundo del AMPA como la hora huascasa, fue un término creado durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Debido a que él solía ser muy impuntual a cada reunión a la que iba. Hay distintas teorías del por qué pasaba esto, como el hecho de que abusaba de las bebidas alcohólicas, o porque tenía una relación extramatrimonial. Bueno, en sí la hora cabana, es la hora de la población de origen de Toledo, que queda en el departamento de Ancash. Que como ya supondrán, está una hora atrasada, por ende se le dio este nombre. Y claro, existe la leyenda urbana, que desde el gobierno de Alejandro Toledo, la población peruana se ha vuelto muy impuntual. El FREPAP. En el año 2018, Martín Vizcarra habría convocado a un referéndum al pueblo peruano, orientado a cambiar el sistema judicial y político, pues ambos se habían visto envueltos en varios casos de corrupción. Referéndum el cual constó de 4 preguntas, 3 sin importancia para este punto del iceberg, pero la que nos interesa es la pregunta número 4, la cual era la siguiente: ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Cosa que finalmente, por mayoría se aprobó, por lo que inmediatamente pasaron a elecciones. Esto mismo, para elegir los partidos que fueran a tener más curules en el Congreso, también elegido por el pueblo. Ha de decir que muchas personas, con la única intención de bajar su pepita, votaron por el partido de los israelitas, o sea el FREPAP. Grande sería la sorpresa de todos los huahuitas que votaron por ellos, cuando se enteraron de que finalmente, se llevaron la segunda gran mayoría de votos para su partido, con un 8,9% de los votos. Esto hizo que este partido tenga más atención mediática. Y que las cabezas que estaban a cargo del partido, sean investigadas. Bueno, al final de todo, actualmente se quedó sin ningún curul en el Congreso, la asociación religiosa evidentemente sigue existiendo. Sin embargo, no he encontrado ningún rastro de ellos políticamente hablando, desde el año 2022. Nadie duda que a lo largo de la historia republicana de nuestro país, han existido un centenar de gobiernos militares. Prácticamente, desde que nuestro país empezó a ser una república, han habido gobiernos militares. Es más, no es hasta el año 1872, que estuvo el primer presidente que fue civil, o sea que prácticamente, se tardaron 51 años en elegir un presidente que era un civil, y no un militar. El último de estos gobiernos militares que ha habido, es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que terminó el 28 de julio de 1980. Pero bueno, no ahondo tanto en este punto del iceberg, ya que posteriormente, veremos algunos datos con respecto a alguno de estos gobiernos militares. Los Avengers. Era un grupo de 10 congresistas del Partido Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori. Que por allá en el año 2018, se atrincheraron en contra de la primera moción de vacancia, que hubo en contra de mi tío Pepe Cui. Se dice que al estar en contra de esta moción, favor se pagaría con favor. Y PPK liberaría por medio de un indulto a Alberto Fujimori.
cosa que se terminó volviendo cierto, ya que el 24 de diciembre del 2018, PPK habría concedido el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Bueno, nada más que decir, posteriormente todo este grupo de congresistas habría renunciado al partido Fuerza Popular para poder postular individualmente en su propio partido, rumbo a las elecciones del 2021. Cosa que al final todos sabemos que nunca pasó. ¿Qué tal, chicos? Papus, les voy a explicar lo que es el comunismo en modo gamer. Ahora, el Perú va a ser un Left 4 Dead en modo supervivencia. No lo podemos permitir. Y si querías comprarte tu tarjeta gráfica para jugar Fortnite, comprar tu PlayStation, fuiste. Porque el lápiz va a prohibir las importaciones. Pucha madre. Entonces, este 6 de junio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar a Keiko. Te lo dice de todo corazón. Tampoco. El Papa Francisco. Bueno, él en su momento habría visitado una sola vez nuestro país, o sea en el año 2017, en pleno gobierno de mi tío Pepe Cui. Y en aquella visita, se habría presentado en distintas zonas de nuestro país. Y incluso, la visita del Papa fue contemporánea a los huaicos que hubieron en nuestro país, por el fenómeno del Niño. La visita del Papa como tal, logró apaciguar las aguas en nuestro país. Ya que, estábamos viviendo un ambiente de incertidumbre por el caso Odebrecht. Caso el cual, veremos más adelante en el iceberg. Pero bueno, el Papa Francisco también en su momento, habría tratado de apaciguar las aguas, con sus oraciones por la gran cantidad de marchas que habría habido en Perú entre los años 2020 y 2023. Vacancias presidenciales. A lo largo de la historia republicana de nuestro país, ha habido un total de 6 vacancias presidenciales por incapacidad moral. Bueno, hay que decir que 5 de las 6 vacancias presidenciales que han habido, están incluidas en el iceberg, por lo tanto, no entraré mucho en detalle acerca de esas vacancias. El primer caso de vacancia presidencial, se dio en el año 1823, con la vacancia del presidente José de la Riva Agüero. El primer presidente constitucional del Perú. Esto mismo, ya que este habría permitido la entrada de las tropas realistas a Lima, tras la incompetencia de las tropas peruanas, por consolidar la independencia del país. Por eso mismo, el Congreso habría decidido, con 27 votos a favor, vacarlo de su puesto como presidente de la República. Puesto el cual, solo le habría durado desde febrero, hasta junio de 1823. La segunda vacancia, se dio en el año 1914. Tras la entrada de Guillermo Billinghurst al gobierno por medio de elecciones en el año 1912. Hay que decir, que este nunca se habría llevado bien con el Congreso de la República, que estaba dominado por la oposición. Por lo que evidentemente, estos se mostraban contrarios a gran parte de las decisiones que tomaba Billinghurst. En 1913, este planificó la disolución del Congreso. De manera paralela, el Congreso habría acordado declarar la incapacidad moral, para ellos mismos, poder regir el destino del Perú. Sin embargo, Óscar Benavides se les habría adelantado, aplicando un golpe de estado al gobierno de Billinghurst. Por lo que finalmente, posterior al golpe de estado de Benavides, el Congreso habría decidido en ese mismo momento, publicar la incapacidad moral de Billinghurst. Su gobierno solo habría durado 2 años, desde el 24 de septiembre de 1912, hasta el 4 de febrero de 1914. Bueno, después tenemos la tercera vacancia, que fue al expresidente Alberto Fujimori. Que tras la difusión de los Vladivideos, tema el cual hablaremos más adelante en el iceberg. Por lo mismo, este habría decidido huir a Japón, para renunciar por vía fax, a la presidencia de la República, el 19 de noviembre del año 2000. Petición que no habría sido reconocida por el Congreso, que finalmente, habría decidido vacar a Fujimori 2 días después. Este tercer gobierno de Fujimori, solo habría durado desde el 28 de julio del año 2000, hasta el 21 de noviembre de ese mismo año. Durando, solo 1 mes y 23 días. La cuarta vacancia, habría sido a mi tío Pepe Cui. ¿Recuerdan que hace rato les hablé acerca de las sospechas que habían acerca del indulto humanitario concedido por PPK a Alberto Fujimori? Bueno, estas habrían sido confirmadas, por los Mamani videos.
que son una serie de videos que habría grabado el congresista Moisés Mamani, con una cámara que tenía en un reloj de mano, en una reunión que habría tenido Kenji Fujimori con otros congresistas. Y que finalmente, confirmaban que evidentemente, habría habido intereses de por medio en el indulto concedido a Alberto Fujimori. Por ende, el Congreso habría decidido vacar a mi tío Pepe Puy. Sin embargo, este se adelantó a la jugada, y habría decidido renunciar a su cargo antes de que lo vacaran. Su gobierno habría durado desde el 28 de julio del 2016, hasta el 20 de marzo de 2018. Durando apenas, 1 año y 8 meses en el poder. La quinta vacancia, fue a Martín Vizcarra, que habría sido vacado, por los actos de corrupción, cometidos cuando era gobernador de Moquegua. Y claro, ya saben de que las consecuencias sobre esta vacancia las comentaremos más adelante. Su gobierno habría durado desde el 23 de marzo de 2018, hasta el 9 de noviembre de 2020. Durando tan solo 2 años y 8 meses. Y finalmente, tenemos la sexta y hasta ahora última vacancia, si es que claro, no deciden vacar a mi tía Dina Paucar. Bueno, tenemos la vacancia del chotano Pedro Castillo. Su vacancia habría sido debido a los indicios de corrupción, y las carpetas fiscales que lo acusan de haber cometido delitos como ser líder de una organización criminal, tráfico de influencias, y colusión. Pero la gota que derramó el vaso, sería que Castillo, habría intentado disolver el Congreso, para instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y claro, que se note que utilicé la palabra, intentado, ya que este tipo, lo único que habría logrado, es ser vacado por el mismo Congreso, para posteriormente ser atrapado en plena huida a la Embajada de México. Añadiendo claramente, un delito más a su lista, que es el delito de intentar alterar el orden constitucional. El gobierno de Castillo, habría durado desde el 28 de julio de 2021, hasta el 7 de diciembre de 2022. Durando tan solo, 1 año y 5 meses. Bueno, nadie niega que a lo largo de las multitudinarias campañas políticas rumbo a la presidencia, han habido algunas propuestas fuera de lo común, o sencillamente, descabelladas. Tal es el caso de la propuesta que puso Johnny Lescano, ya que este en su momento quería recuperar el monitor Huáscar, que está en un museo chileno. O como olvidar, la propuesta de Castillo de sacar a los extranjeros indocumentados de nuestro país, o la propuesta del mismo Castillo de traer a los ronderos a Lima. Simplemente decir, que las propuestas que dicen los candidatos, casi nunca se cumplen, y así lo han dejado ver varios presidentes XD. Anca, o más conocido por los tíos meados de la Plaza San Martín como Kuntur, es un disque luchador social, que más que nada, yo diría que es un vago sin oficio ni beneficio, que en su momento vivió de la mamadera del gobierno de Pedro Castillo, ya que actualmente, no tiene un oficio que se le conozca, y de paso es un terruco. Hay que decir, que este ha tenido distintos detractores y ha sido retado por ellos para un debate, en los cuales por cierto, en casi todos ha perdido, pero como claro, como siempre pierde, este recurre siempre a sus tíos meados, para que linchen a la persona en caso pierda el debate, ya que este tipo, si no está en grupo no se pone bravo. Bueno, como dije, ha perdido, y sido humillado por distintas personas, como por ejemplo, Billonario, el profe sobre ruedas, el Capitán Perú, y la razón de este punto del iceberg, el Turri. ¡Vamos! Artículo 46, insurgencia. ¡Nos van a matar metidos dentro de su casa! Este mismo, en el programa de Marco Guti, le habría dicho todas sus verdades a la cara, tanto así, que Anca habría tenido que pedirle perdón. ¿Por qué te lo quedas? ¡Trabaja! ¿Qué vas a hacer? ¡Vago de mierda! Pero hay que decir de paso, que ambos son unos cómicos ambulantes. Pero lamentablemente, tipos como Anca, creen que la Plaza San Martín es su centro de trabajo, cuando no es así. Este es un centro histórico, que se supone, tiene que servir para visitar con tranquilidad y no ser invadido día a día por este tipo de parásitos. La familia Castillo. Bien, si bien es cierto, sobre la familia de Pedro Castillo, no se ha sabido casi nada desde su vacancia, lo único que se sabe, sobre ellos, es que actualmente están asilados políticamente en México. Entre todos los integrantes de su familia, definitivamente, Arnold Castillo, el hijo mayor de Pedro Castillo, es el más personaje de todos, con su célebre frase: ¡Ah, su madre! Oiga, no, ¿Cómo va a preguntar?
¿Cómo va a preguntar esto a mi pe? Bueno, como ya dije, actualmente esta familia está asilada políticamente en México. Por lo mismo, a la esposa no se la puede meter a la cárcel, por ser colaboradora de todos los crímenes que habría cometido su esposo. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Esta frase surge a partir de la relación que le daban los medios de comunicación a Alan García con la constructora Odebrecht. Cosa que, como ya dije, veremos más adelante en el iceberg. Cuando finalmente, los imbéciles lograron demostrar de que Alan sí estaba relacionado con el caso en cuestión. Fueron a su casa a darle prisión preventiva para posteriormente hacerle un juicio. Que bueno, es una cosa que ya todos sabemos cómo terminó, pero claro, no nos adelantemos, eso lo veremos más adelante. Este dato surge a partir de un mitin que habría tenido el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga, en Tacna, cuando era postulante del partido Renovación Popular, rumbo a la presidencia. Lo que pasaba, era que este se había pasado de copas, y habría dado un discurso, en donde insultaba al presidente Francisco Sagasti, y acusándolo de que por su culpa, no habrían traído las vacunas al Perú. Y también, le habría dicho que trabaje. Bueno, es más, véanlo ustedes mismos, aquí les dejo el video en cuestión. Oye, Sagasti, tienes avión, ¿no? El único país del mundo que no tiene vacunas es Perú, por tu culpa, baboso. Viaja pues, haz algo, mete tu gol. Viaja. Te vas ahí, te vas a Estados Unidos, tú hablas inglés. No leas tanto a Vallejo, te deprimes, ni a Nietzsche, te deprimes. Anda, trabaja, haz algo. La prensa alternativa. Ay, vaya cosa tengo que narrar aquí. Bueno, la prensa alternativa, según la definición de Wikipedia, está compuesta por periodistas que trabajan de forma independiente, individuales, o de organizaciones sociales, ecologistas, culturales o políticas. A menudo, estos medios son financiados a través de un sistema de colectas o suscripciones, dejando de lado la base de la publicidad. Bien, una vez dicho esto, tendríamos que ver lo que pasó durante el gobierno de Pedro Castillo. En donde, esta prensa alternativa, representada por gente como Aníbal Astasio, Anca, entre otras personas, habría sido financiada por el mismo gobierno, ya que precisamente, al mismo Pedro Castillo, no le gustaba cómo la prensa tradicional criticaba sus decisiones en el gobierno. Esto es lo que más indigna, ya que de nuestro propio bolsillo, estaba saliendo el sueldo que recibían todos estos payasos. Menos mal ese gobierno ya se terminó, y con eso, también se terminó el financiamiento a este tipo de pseudo periodistas alternativos. Parodías de Jorge Benavides y Carlos Álvarez. Creo que estos dos cómicos, en algún momento nos sacaron alguna sonrisa, con sus peculiares sketches de forma independiente. Sin embargo, la cosa cambia cuando estos dos se juntan. Porque es cuando se juntan, cuando surgen los mejores sketches de burla hacia la política peruana. Como ejemplo, tenemos las parodías de Alejandro Choledo, y Elian Carpa, o aquellas parodías de Galán García, y Jorgito. Definitivamente, un baje de pepita tremendo, que vale la pena ver. Jorge, sácame esta, por sácame esta. Ya. Pajarincagua, chancalagua. Ari, tu mamá se agacha, tu papá le engancha. Lag, sí. Jorge, no sabía que sabías quechua, Jorge. No, más bien apúrate antes de que la chola se dé cuenta. Oye, usted... El muro de la vergüenza. Bueno, es un muro que separa los distritos de Villa María del Triunfo, con el distrito de La Molina. O sea, básicamente, divide un distrito pobre de un distrito rico. Y que pese a la resolución que emitió el Tribunal Constitucional, solo se ha derrumbado parte del muro.
Con esto mismo, se evidencia una desigualdad tremenda entre clases sociales. La razón de por qué este punto está en el iceberg, es porque este muro evidencia la gran desunión que hay entre los peruanos. Estoy seguro que si todos nos pusiéramos de acuerdo, para verdaderamente poder elegir un buen candidato a presidente que pueda sacar el país adelante. La Plaza San Martín. Bueno, como ya dije, este es el centro histórico de la ciudad de Lima, que se ha visto vulnerada de distintas maneras, no solo por los cómicos ambulantes de Ancaca, y toda su logía de también cómicos ambulantes, que usan ese sitio como su centro de trabajo, sino que también, este sitio sirve para alojar a distintos manifestantes cuando hacen sus marchas sin sentido. Y claro, de paso, para hacer desmanes a propiedad pública y privada. Y sí, señores, ya sabemos que existirá la toma de Lima número 5000, porque a este paso que van, a ese número de marchas van a llegar para hacer desmanes en esta histórica plaza. Guillermo Billinghurst. ¿Ustedes sabían que este presidente originó el término mitin popular en el Perú? Bueno, déjenles cuento. En el año 1912, con respecto a la campaña de Billinghurst, se habría hecho el llamado mitin del pan grande y el pan chico, en la Alameda de los Descalzos, el día 19 de mayo de 1912. Este famoso mitin pasó a la historia por ser la primera manifestación popular de un candidato al lado de su gente. ¿Pero qué clamaba la gente? Bueno, lo que clamaba era que el presidente habría prometido que el pan sería más barato en caso Billinghurst llegara a la presidencia. Y bueno, creo yo que todos ya sabemos cómo terminó su gobierno después de lo que dije hace un rato, jeje. Susy Díaz. Bueno, creo que ya todos ustedes la conocen, la autora de la frase "No la miren, no dejen que la vida les viva". O la que hizo que Melcochita cuente su mejor chiste en años. Ah, te vas a un chivito. Sí, a un chivito. ¿A qué payaso le has quitado esa sábana? Bueno, al payaso que te pintó la boca. O también, la que hizo que un reportero le pregunte qué le pasó, cuando vio claramente que se la llevó el mar. Susy, ¿qué pasó? Casi me he ahogado. ¿Sabían que ella fue congresista? Y bueno, esto se dio en el año 1995, gracias al movimiento independiente agrario, OMIA, que en busca de tener curules en el Congreso, y de paso, atención mediática, habría recurrido a la ese entonces vedette, Susy Díaz. Y fue así como Susy Díaz habría lanzado su campaña para ser elegida congresista. Con el famosísimo número 13, dibujado en su nalga izquierda, esto mismo, durante toda su campaña. Finalmente, tras idas y venidas, Susy sería elegida como congresista, y por supuesto, cumpliría la primera propuesta que habría dicho, que era destinar su primer sueldo para las personas más pobres. Ciertamente, Susy Díaz habría propuesto muchos proyectos ley. Más precisamente, 140. De los cuales, 34 fueron aprobados. Sin embargo, existe la leyenda urbana, que dice que gran parte de los proyectos ley planteados por Susy, habrían sido robados por otros congresistas. Y sinceramente, desde un inicio, para no saber nada de política, Susy Díaz, por lo menos para mí, lo hizo bastante bien en su labor de congresista. En el año 2008, tras décadas y décadas de intentar solucionar de manera bilateral la disputa de un pedazo de mar de 50.000 kilómetros que había en la frontera de Perú y Chile, Perú decidió llevar este caso ante la Corte Internacional de La Haya, en donde una serie de diplomáticos y especialistas defendieron la posición peruana en la Corte de La Haya para obtener ese pedazo de mar. Tras casi 5 años de incesante lucha, la Corte de La Haya, en el gobierno de Ollanta Humala, habría fallado a favor de Perú. Por ende, esa parte del litoral que ocupaban 50.000 kilómetros de mar, pasaban a ser propiedad de Perú. ¿Pero qué beneficio nos dio esto? Bueno, a corto plazo no nos dio beneficio, ya que ese punto para los pescadores era muy lejano.
Pero a largo plazo, se espera de que gracias al puerto de Chancay, pueda hacer que el país se beneficie de gran manera. Bueno señoras y señores, eso ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. Como ya les dije, todo este tiempo, he estado tardando en subir vídeos por los estudios. Pero bueno, aunque sí debo admitir que me tardé un poquito jeje. Bueno que decir, un añito no es nada. Bueno chicos, ahora lo que pienso hacer, es revivir el canal, por ende, para este video, solo les pediré la módica cifra de 50 likes, para poder sacar la siguiente parte del iceberg. Ahora, lo que también pienso hacer, es revivir mi comunidad de Discord, que actualmente, está más fría que pecho de pingüino. Y por cierto, les mando un saludo a la pequeña comunidad de Discord que aún sigue viva. Con gente como, Bouyan, el Juelix, Perruco, y el Furro Conero. Un saludo para todos ellos. Así que ya sabes, si tú también quieres un saludo en los vídeos venideros, simplemente únete y pide el tuyo, en el canal de saludos del canal. Por ende, el link de mi servidor de Discord, lo encontrarán en la descripción, así como también, mi página de Twitter, que también pienso revivir la jeje. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido Arcamed456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.